Buenas tardes, mi nombre es Caterine Flores. El día de hoy en la clase de estadística inferencial vamos a hablar sobre qué son las tablas de contingencia. Estas son útiles para estratificar los datos recopilados. Consta de varias partes claves para su construcción y análisis, como las siguientes. Las variables que son las categorías y características que se están analizando, que un ejemplo básico fácil sería el género y estado civil de un grupo determinado de personas. Las filas que representan una de las variables, mientras que las columnas representan la otra variable. Esto permite ver la intersección entre ambas. Las celdas, cada celda de la tabla muestra la frecuencia o conteo de las observaciones que pertenecen a esta combinación específica de categorías. Y los totales marginales al final de cada fila y columna se encuentran los totales que representan el total de observaciones de cada categoría, así como el total general. ¿Para qué se usan las tablas de contingencia? En estadística, las tablas de contingencia se usan para calcular probabilidades y analizar la información recopilada. Sus objetivos son establecer la información recolectada para un estudio cuando los datos se hayan divididos de forma bidimensional. Esto figura a que se relaciona con dos factores cualitativos. También examina si hay una relación entre las variables cualitativas, ya sean independientes y dependientes. Actualmente existen muchos softwares informativos, tales como Excel o Minitab, que hacen las tablas de contingencia de manera automática. Es decir, solamente debes introducir los datos en el ordenador y decir las variables de la tabla. Con esto el programa es capaz de clasificar los datos en una tabla de contingencia y hacer los cálculos estadísticos. ¿Cómo se construye la tabla de contingencia? Crear una tabla de contingencia requiere seguir ciertos pasos metódicos que aseguran su validez y utilidad, como los siguientes. La recopilación de datos. Esta es sumamente importante ya que obtener la información necesaria sobre las variables que se desean analizar hacen que este sea un trabajo final correcto. La clasificación de los datos, que organiza los datos en categorías que representan las variables, como en nuestro ejemplo, que son el género y el estado civil. La construcción de la tabla sería estructurar la tabla con filas y columnas que corresponden a las categorías de las variables. El ingreso de la frecuencia, que es llenar las celdas con los conteos correspondientes a cada combinación de categoría, y los cálculos totales, que serían sumar las columnas y filas para obtener los totales marginales y el total general. En un ejemplo de cómo se hace una tabla de contingencia, sería el siguiente. Una tabla de contingencia es muy simple. Primero tienes que realizar una investigación, recoger los datos numéricos sobre el tema en cuestión. Después, solamente tienes que ordenar los datos según su naturaleza. Lógicamente, debes tener muy claro las variables con las que quieres clasificar los datos para poder hacer una interpretación correcta. Por ejemplo, a partir de la siguiente tabla, esta de aquí, em, sabemos que un equipo X de personas ganó 19 partidos de los que disputó en casa y jugó en total 50 partidos. Aquí está. Entonces, las tablas de contingencia, ejemplos, son herramientas valiosas en el arsenal del analista de datos y cuando se utilizan correctamente pueden proporcionar una gran cantidad de información sobre las interrelaciones entre variables cualitativas. Eso es todo por hoy.